Listo. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente, otra vez yo, qué pena. Soy yo otra vez. Espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a la aula virtual de la Facultad de Artes y Humanidades. Empezamos hoy la semana de proyectos de tesis doctorales. El fondo, el trasfondo de esto es que siempre es como un gran estrés y un gran mito, y eso de la tesis doctoral, ay, Dios mío, qué horror. Y pues sí, es una época horrorosa de nuestras vidas, pero creo que es una época manejable de nuestras vidas, y por eso hemos invitado a 4 personas que están, 2 a punto de presentar sus tesis y 2 ya las presentaron. Y ellos nos van a contar la génesis de su proyecto, de dónde salió la idea, cómo van, qué han investigado, qué han hecho, qué han tenido que hacer, cuánto han padecido de 1 a 10 y esas cosas propias de la tesis doctoral. Vamos a tener 2 tesis que se realizan en Estados Unidos, una en la Universidad de Princeton y otra en la Universidad de Johns Hopkins, y una canadiense que ya fue sustentada, ya el hombre tiene el diploma en la mano, de la Universidad de British Columbia, y una española de la Universidad de Navarra, que también ya está con todos los juguetes lista. Es más, creo que ya hizo esa doctora, empezó su estancia postdoctoral no me acuerdo dónde, discúlpenme, pero ya la empezó. Es nuestra ponente del viernes. Hoy, con gran placer y con mucha felicidad, con mucho orgullo, para mí es un honor presentar a Juan Diego Pérez. Varios de ustedes lo conocen, algunos compañeros de Juan Diego están aquí, exalumnos de Juan Diego del colegio cuando fue profesor, en fin, profesores de Juan Diego en los Andes. Lo conocen desde luego, pero los que no lo conocen, pues Juan Diego Pérez se graduó del programa de literatura de los Andes en el año 2011, hizo una maestría en filosofía en los Andes que terminó en el año 14, y posteriormente se fue para la Universidad de Princeton, donde está haciendo un doctorado en el Departamento de Español y Portugués. Entonces, pues Juan Diego ya está en la última etapa de sus estudios doctorales, es lo que se llama un candidato a doctorado. Eso en mis tiempos se llamaba ABD, All But Dissertation, o sea, solo falta esta etapa para terminar, lo cual obviamente lo va a pasar con toda clase de honores y felicitaciones, aunque él diga que no. Pero el objetivo de la reunión de hoy es que Juan Diego nos cuente de dónde salió la idea de esta tesis que se titula Ambientes de memoria y poéticas de lo posible en la obra de Cecilia Vicuña. Cecilia Vicuña es una artista multimedial y, como vamos a ver, su obra es realmente fascinante. Y vamos a ver qué es lo que hace Juan Diego con la obra de Cecilia Vicuña. Sin más preámbulo, para que él mismo pueda explicar todo, yo me retiro. No, mentiras, no me retiro, pero sí me pongo a un ladito y le paso la palabra a Juan Diego. Bienvenido, Juan Diego. Un placer verlo por aquí en su alma mater. Hubo Abrazos. Claudia. Ay, No, pues, primero que bienvenido. todo, muchísimas gracias a usted por la invitación. Me Adelante. emocioné mucho al recibirla y me emociona mucho también ver aquí a mucha gente que conozco. Usted ya nombró todas las procedencias y en general el elemento común es que todos son amigos, amigos muy queridos, amigas muy queridas. Y pues sí, quisiera empezar quizás diciendo algo al respecto que tiene todo que ver con mi proyecto y más que con mi proyecto, con Cecilia misma, con la obra de Cecilia Vicuña, que es que
todo lo que hacemos siempre está en relación, ¿cierto? Todo lo que hacemos siempre sucede en relación con otros cuerpos, humanos, más que humanos, y por lo tanto siempre es una fantasía muy neoliberal, individualista, esta idea de que la tesis es de uno o de que el proyecto es de uno. Este proyecto ha surgido de una cantidad de conversaciones de las que yo me acuerdo y de otras de las que no me acuerdo, conversaciones que empezaron hace mucho tiempo, que probablemente tuve con muchos de ustedes en algún momento, y en últimas, digamos que es un proyecto que le juega, o yo quiero jugarle también a eso, a esas resonancias entre las voces que también están en mi voz, digámoslo así, de muchos de los que están acá, profesores en los Andes, profesores que he tenido después, y sobre todo amigos, muchos amigos con quienes he conversado sobre esto y de quienes aprendo todo el tiempo. Bien, como les decía Claudia, entonces la idea de la charla de hoy es un poco contarles de qué se trata este proyecto, sobre todo porque, como le dije a Claudia, apenas me escribió, frente a la pregunta, cuénteme de qué se trata su tesis doctoral, mi respuesta es, mi tesis doctoral aún no existe completamente, así que no puedo contar la historia completa, digámoslo así. Lo que sí puedo contar es de dónde surgió, cuáles son las preguntas que estoy persiguiendo, cuáles son los retos a los que me estoy enfrentando. Y quisiera que si alguno dentro de quienes están aquí, quienes están oyendo, tiene preguntas, las vaya haciendo, que sea esto más una conversación de la que el primero que va a aprender soy yo, con seguridad. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a presentar brevemente de dónde, pues, cómo llegué a esto, de los Andes, cómo llegué a este proyecto, cómo llegué a la obra de Cecilia Vicuña y demás. Después voy a hablar un poco del corpus de la tesis, que esa es una palabra ahí medio elegantosa que se usa en estas universidades para hablar de los materiales que uno está estudiando. Después de eso, yo voy a hablar de cuáles son mis preguntas, cuál es la pregunta de la investigación y cuáles son los marcos o los debates con los que estoy viendo. Luego, los retos metodológicos y las cosas de las que todavía no estoy muy seguro, las cosas en las que hay dudas. Y por último, el alcance. ¿Cuál es la pertinencia de esta tesis? ¿En qué puede ayudarle a otras personas que estén leyendo la obra de Cecilia, otras cosas dentro y fuera de la academia? Entonces, para empezar, pues como dijo Claudia, yo estudié literatura en la Universidad de los Andes y si quisiera rastrear el origen de la pregunta de este proyecto, tendría que ir hasta la tesis de, con la que me gradué como literato en el año 2011, en donde me pregunté por la relación entre el duelo, memoria y diferentes creaciones poéticas, y esto es importante, poéticas en un sentido amplio, no solamente del género de la poesía, sino de lo que podríamos llamar un hacer poético. La poesía viene del poiein en griego, que es hacer, ¿no? Del hacer poético. Y en ese momento, en el año 2011, con la ayuda de María Mercedes Andrade, que quizás esté por ahí, y de muchas otras personas, y escribí una tesis sobre una escultura de Doris Salcedo y un poema de Porcelán, un poeta Porcelán posterior al Holocausto, alemán, pues nacionalizado alemán, y Doris Salcedo, quien es una artista colombiana que supongo que muchos de ustedes conocen. La inquietud entonces que había en ese momento por la relación entre la creación artística o la experiencia estética en un sentido más amplio y la pregunta por la memoria y el duelo, me llevó de entrada a explorar obras multimediales. En el caso de Cecilia Veremos es un ejemplo fantástico de ello, pero ya desde ese momento, apenas estaba escribiendo esa tesis, quería pensar en los diálogos entre el lenguaje de las artes plásticas, como era la escultura de Salcedo, y la literatura, y en particular la poesía. Después de eso, decidí hacer una maestría en filosofía en la misma universidad, donde empecé a trabajar con una profesora a quien quiero mucho, que me ha ayudado mucho, María del Rosario Acosta. Muchas de las ideas que voy a exponer hoy están en diálogo con el trabajo de María Acosta. Y escribí allí una tesis en el área también de estética sobre el duelo en 3 obras del arte contemporáneo colombiano, en donde hubo un giro que es fundamental para lo que voy a empezar, lo que estoy rastreando ahora, hacia un pensamiento sobre la memoria que tuviera que ver más con
digamos, la dimensión más sensible del sentido. Y esto suena como muy enredado, no lo es tanto. Pensar más, esa era mi apuesta, digamos, en el sentido no solamente desde su dimensión como significado, como lo que las cosas significan, sino con el tipo de experiencias sensibles que estas obras detonan en nosotros. En ese momento en particular estaba pensando en una obra de Clemencia Echeverry, otra de Doris Salcedo también y otra de Oscar Muñoz. Luego decidí que quería parar un rato y explorar el campo de la enseñanza, de la docencia, y fui a enseñar a un colegio, como dijo Claudia. Varios de mis estudiantes están por aquí y es un gusto verlos a todos aquí. Y después de 2 años de estar allá, de explorar también en esas clases cómo leer poemas, cómo leer literatura, cómo leer imágenes desde perspectivas muy diversas, decidí presentarme un doctorado y desde el año 2016 estoy, como dijo Claudia, en la Universidad de Princeton. ¿Cómo llegué a este proyecto? ¿Cómo, de dónde surgieron las preguntas? Lo primero y que debería decir es que cuando llegué a Princeton no tenía idea de la obra de Cecilia Vicuña. No, nada de esto, digamos, estaba sobre la mesa antes de la experiencia misma del doctorado, que no se reduce a las clases, sino a todo lo que pasa alrededor de las clases, conversaciones, lecturas, experiencias en museos, no sé, recitales y en la vida diaria, ¿no? Lo que uno puede ver en otro país, en otros contextos. Y al principio, lo que me empezó a llamar la atención, yo sabía que quería trabajar poesía, lo que me empezó a llamar la atención era pensar cómo la poesía podía relacionarse con la memoria desde una perspectiva que estuviera o que excediera, por así decirlo, la pregunta por el duelo, que es una pregunta muy situada y en la tradición latinoamericana, más aún en el caso, digamos, o los casos de violencia extrema que ha habido en el continente, ¿no? De destrucción masiva, podríamos decir, y sistemática. El paradigma de eso son los estudios sobre las dictaduras en el Cono Sur. Y bueno, esto se ha extendido y ha tenido diferentes versiones. El caso, por ejemplo, del posconflicto en Colombia es uno de los nuevos retos para pensar al respecto. Yo quería salir un poco de ese marco, quería pensar esa relación entre poesía y memoria desde una perspectiva quizás más amplia, y por esos días tomé una clase de literatura colonial que era, para ser perfectamente honesto, un requisito, y se abrió un universo fascinante para mí allí, al leer textos coloniales que hacían preguntas sobre el presente y que sobre todo desafiaban las nociones de tiempo, de historia, de memoria con las que operamos desde el presente, este presente que habitamos ahora, que a veces olvida también que su presunta pureza, como, digamos, como un presente en principio muy occidental, si se quiere, está cimentada sobre muchas capas de historia y muchos tiempos y experiencias de tiempo muy distintas. Pensé en principio en escribir una tesis sobre 4 poetas que me interesaban, porque esa era la apuesta. Había en ellos, en su manera de concebir la poesía muy distinta, la de cada uno, una apuesta por dejar que sobrevivieran sensibilidades que, entre comillas, eran anteriores en el tiempo, y el punto es que no eran anteriores, el punto es que están vivas, estaban vivas ahí, siguen estándolo. En particular estaba y sigo estando muy obsesionado con la obra del poeta peruano César Vallejo, que me interesaba en ese momento mucho pensar cómo leer a Vallejo desde las herencias más coloniales que había en su obra, no solamente desde su asociación con la vanguardia europea, que es, digamos, el lugar común, que no es común, es un lugar complicado, es un debate grande, pero es como el supuesto que se da por hecho siempre. Quería trabajar entonces sobre Vallejo, sobre José María Arguedas, su poesía es poco conocida y es fantástica, muy recomendada, y sobre 2 poetas chilenos, Raúl Zurita y Cecilia Vicuña. Presenté ese proyecto en principio y me dijeron los profesores, usted tiene aquí 2 proyectos. Tiene un proyecto sobre el mundo andino en el Perú y la sensibilidad andina en el Perú, y tiene otro proyecto sobre la cuestión, digamos, de lo ecológico, como que es un nombre muy amplio para muchas cosas y muy distintas entre sí que se agrupan allí, pero podríamos decir para una sensibilidad ecológica que aparece en las obras de Zurita y de Vicuña. Yo no sabía muy bien qué hacer, crisis, como decía Claudia, ¿qué elijo? Yo soy Libra, elegir me cuesta mucho, entonces
no sabía qué hacer. Y por esos días me encontré en la Universidad de Princeton con una profesora que había tenido en la Universidad de los Andes, en el departamento en ese entonces de arte, todavía no había un departamento de historia del arte, y yo en ese momento hice una opción en historia del arte también. Ella se llama Carla Maquiavelo, me encontré con ella en la Universidad de Princeton, fuimos a ver una conferencia de una fotógrafa chilena, Paz Errázuriz, y hablando con Carla, Carla le conté un poco en qué estaba y Carla me dijo, yo estoy trabajando en este momento con Cecilia Vicuña en su archivo, ¿quieres hablar con ella? ¿Quieres contactarla? Sí. Nos puso en contacto, me encontré con Cecilia y eso fue una experiencia del tercer tipo, digámoslo así, una experiencia muy, muy transformadora para mí, ese primer encuentro con Cecilia. Y volví entonces a sus poemarios, a su trabajo, y me encontré con un primer poema que quiero mostrarles de dónde surgió todo este proyecto. Entonces, vamos a ver si logro esto. Voy a compartir mi pantalla. Perdón. Me encontré con un poema de este libro, que espero que todos estén viendo. Claudia decía que es una portada muy bella, en efecto, que se llama Precario, Precarious, que es uno de los primeros libros de Cecilia Vicuñas del año 80 que ella escribió en Bogotá, Colombia, y para allá vamos a ir llegando. Y me encontré en particular, esperemos a ver si esto funciona, no sé por qué. Perdón, aquí estamos. Con este poema, que es el poema que abre la colección. Y esto ya de entrada, espero les parezca bien raro, es un poema como de unas afirmaciones largas, y uno entra a este poema, como bien dice el título, entrando y empieza a, no sé qué piensen ustedes, a sentir, pensar otras cosas. Esto dice, pensé que todo esto quizás no era más que una forma de recordar, recordar en el sentido de tocar las cuerdas de la emoción. Recordar viene de corazón. Primero sobrevino el escuchar con los dedos, una memoria de los sentidos. Los huesos repartidos, los palos y plumas eran objetos sagrados que yo debía ordenar. Más adelantito dice, pensar era seguir la música, el sentimiento de los elementos. Y voy a ir saltándome para llegar a lo que más me interesa. Quiero que miren arriba la metáfora, que está arriba en griego, metaferein, llevar más allá. La metáfora lleva a otro espacio de contemplación. Contemplar nos templa juntos o templa simultáneamente lo interior y exterior. Forma activa de contemplación, y luego introduce esta noción que es fundamental para su obra: lo precario es lo que se obtiene por oración. El quipu que no recuerda nada, una cuerda vacía, fue mi primera obra precaria. Oraba haciendo un quipu, ofrendaba el deseo de recordar. Yo leí esto y después de ese encuentro con Cecilia, que como les digo fue muy transformador para mí, empecé a preguntarme por la posibilidad que se abría acá de pensar la memoria, el trabajo de la memoria, desde un lugar que no era el de recordar algo, el quipu que no recuerda nada. Es decir, distanciarnos o poner en duda la idea de que la memoria se asocia en primer lugar con la narración, con narrar unos hechos del pasado de una cierta manera, y muy en particular con un hecho, con que la memoria es algo así como un contenedor de hechos o de experiencias que se pueden nombrar a través de una narración. Me interesaba entonces esta idea de equipo que no recuerda nada, porque parecía que aquí la voz poética, que también es como una especie de ensayista, Cecilia siempre está en los límites entre los géneros, entre los medios, entre los discursos conocidos. Lo que empezaba a abrirse acá era una noción de recuerdo que, como bien decía al principio, tiene que ver más con la emoción, con una forma de sentir, digámoslo así, y que en estos juegos que son típicos de ella en su poesía posterior tiene que ver también con abrir las palabras, ¿no? Recordar es conectarse con el corazón de nuevo. Y esto además tenía que ver a su vez con una, dice en este poema, con una forma activa de contemplación, con una manera de acercarnos al mundo, de sentir al mundo,
que ella asocia, como bien dice al final, con el deseo de recordar, no con recordar algo, sino con un deseo de recordar. Yo me obsesioné con esta idea de quipu que no recuerda nada y fui y recordé mis clases de literatura colonial a los quipus. Aquí tenemos las manos de Cecilia con un quipu del Museo de Brooklyn entre sus dedos, a los que se refiere el Inca Garcilaso como estos dispositivos que tenían los incas para contar, en los dos sentidos de ese verbo, las experiencias del imperio, contar tanto numéricamente como para narrar. ¿Cómo funcionan los quipus? Es un misterio hasta el día de hoy. Hay matemáticos, gente de todas las disciplinas tratando de entender qué tipo de código es el que tienen los quipus, cómo funcionan estos sistemas de nudos. Y lo que me parecía increíble, digamos, de esa afirmación de Cecilia, es que lo que interesaba del quipu, contrario a las preguntas que se hacían los investigadores, no era qué podía decir, qué podía recordar, sino qué hacía sentir. ¿Sí? ¿Cómo se siente un quipu entre las manos? ¿Cómo es la materialidad de esta cuerda entre las manos? ¿Qué tipo de relación con el mundo? ¿Qué tipo de contemplar? ¿Qué tipo de templar juntos pone en acción este juego de nudos? Y entonces ya decidí, esto es por aquí. Y creo que este es un consejo importante para cualquier persona que vaya a hacer una tesis doctoral, que es que yo nunca hasta ese punto me había enfrentado a una pregunta para la que genuinamente no tenía ninguna respuesta. ¿Sí? Había formulado una pregunta para la que los marcos de sentido y de interpretación con los que contaba no me ofrecían herramientas que me permitieran responder. Antes bien lo que hacían era suspender esos marcos. Y eso lo que quiere decir es que allí hay un marco nuevo que se puede proponer, ¿no? Esta es la ambición, digamos, última de la tesis. Ya en un par de años veremos si algo de eso se logra. Cecilia Vicuña, entonces, como decía Claudia, lo que voy a hacer ahora es presentar un poco la vida de Cecilia, que es muy importante para entender su obra, y vamos a mirar unas imágenes rápidamente antes de pasar a las preguntas que guían mi investigación ahora. Cecilia nació en Santiago de Chile, pero creció al norte de Santiago, cerca de la playa, en una playa que se llama Concón. Esta es una foto de ella hacia el año 64, 65, en donde ya está haciendo este tipo de cosas, gestos pequeñitos en la arena, precarios, frágiles, que el mar se lleva y que, como bien podemos ver en la foto, también revelan una cierta disposición afectiva, que es la obra en realidad. No es lo que está pasando allí, digamos, no solo el registro que queda, sino el evento al que estamos atendiendo en esta foto. Cecilia publicó sus primeros poemas muy joven, en el año 67, los 60. Piensen en todo lo que está pasando en este momento, una transformación, una revolución afectiva a nivel mundial. El 68 en sus múltiples facetas y pliegues a lo largo del mundo, la vuelta de la esquina, y en particular en Chile, el ascenso de la Unidad Popular, ¿no? Del proyecto de Salvador Allende, que va a ser elegido posteriormente como el primer presidente socialista elegido por voto popular. Cecilia publica sus primeros poemas en esta revista, El Corno Emplumado, es una revista mexicana internacional, tenía como si 16, 17 años. Publica allí con algunos poemas, por ejemplo, de Gonzalo Arango, interesante, y otras figuras de la época, importantes. Y posteriormente funda un colectivo que se llama La Tribu No, muy antiinstitucional, medio hippie, como puede verse en estas fotos, en donde lo que hay, esto es lo que a mí me interesa, es una apuesta afectiva radical, ¿sí? Hay que imaginar otras maneras de relacionarnos, y todo esto sucede en el marco no solamente de la revolución, digamos, mundial de los 60, sino en particular de la revolución socialista chilena de esta época. La familia de Cecilia, por demás, está emparentada con Salvador Allende, así que ella tenía como una relación muy cercana con el pensamiento de Allende. La tribu no hacía cosas como estas, para que se hagan una idea, que yo quisiera tener el valor para hacer estas cosas, no lo tengo, los poetas. Dice, por ejemplo, esto: viva la poesía y el discurso de la flor de Buda, tribu no, viva la poesía, viva el idiota Mishkin, viva la poesía, muere el encuentro de funcionarios que van a cócteles con ministros. Esto es un impulso el que vemos aquí, como aparece en esta misma imagen, de reescribir la experiencia no solamente de la poesía, sino de lo social en la poesía. Tiene que ver con una fuerza muy antiinstitucional, muy contestataria,
ingenua también si se quiere, pero también muy transformadora. La manera en la que esto se presenta en la página nos invita también a sentir como la intensidad, la fuerza de, digamos, del proyecto poético, no como algo que está escrito, sino como una manera de sentir en el mundo, que se sintetiza también en esta idea, merece lo que sueñas. ¿Sí? Esto también, si uno mira cosas, por ejemplo, en México, la experiencia de México desde Tlatelolco, durante el 68, tiene muchas líneas de este estilo, como seamos realistas, pidamos lo imposible, por ejemplo, ¿sí? Como este impulso de hay que pensar las relaciones sociales y el mundo de una manera distinta a la que hemos aprendido. Después viene el golpe militar de Augusto Pinochet en Chile, y Cecilia, un año antes de que, bueno, mentiras, unos meses antes de que esto sucediera, se había ido con una beca a Londres a estudiar un posgrado en artes plásticas. Y allí organiza un evento que se llama Artists for Democracy. Aquí ven el afiche y el diseño original de ella, en donde se compromete su obra plástica también a la defensa, por así decirlo, de los ideales revolucionarios de Allende, en términos que, sin embargo, no se reducen a la ideología, y esto es muy importante, sino que tienen que ver con estados afectivos, como también puede verse en esta suerte de fiesta que aparece en el afiche. Posteriormente, y espero que estas calles les sean familiares, Cecilia decide que no puede volver a Chile y empieza un camino largo en el exilio. Y en ese momento, hacia el año 73, decide que el único país que no tenía una dictadura y que podía recibirla era Colombia. Y va del año 75 al año 80 a estar en Colombia, viviendo al norte, arriba de la Universidad de los Andes, en las aguas, en una habitación pequeñísima, en unas condiciones de precariedad absurdas, en donde empieza a hacer estas pinturas que hoy en día están en muchos de los museos pues, más famosos del mundo. Aquí la vemos, con esta foto es genial también como de esta chica en la calle, como esta idea también de que el arte de Cecilia está siempre buscando interlocutores que excedan el museo. Esta foto de la derecha, una de sus creaciones en el estudio que tenía en Bogotá, en donde vemos también su compromiso con luchas de descolonización de la época, de los 70, 60 y 70 en África, y también su participación desde Bogotá en, por ejemplo, el colectivo de acciones de arte chileno, que es un colectivo muy, muy famoso, al que pertenecieron artistas como Diamel El Tit y Raúl Zurita, jugando ya con los límites entre los géneros. Aquí hay performance, esto en realidad de lo que se trata este recital, esto para no morir de hambre, es de un performance con leche, en el que no me voy a detener. Cecilia entonces está en Colombia, y posteriormente conoce a un señor que se llama César Paternoster, que es un artista argentino muy famoso, lo conoce en Nueva York y decide quedarse en Nueva York, en donde vive desde entonces. Esta es una de sus fotos ahí en su apartamento. Y hoy en día es conocida como una de las pioneras del performance en América Latina, también digamos del arte material, que no es exactamente el land art, las intervenciones en el espacio más directamente en América Latina también. Cecilia es algo así como un punto, por así decirlo, de origen, de explosión de una cantidad de prácticas artísticas que se van a formalizar mucho tiempo después, sobre todo para el corpus latinoamericano, en particular en los 80. Y sigue haciendo obra hasta hoy. Esto es del año pasado en el Museo de Brooklyn, en donde estuvo incluida en una exposición muy grande sobre mujeres radicales, se llamaba, del arte latinoamericano. Y ha estado desde hace unos 3 años en muchísimos lugares del mundo. Estuvo en Documenta, esta es su instalación para esa feria de arte que pues es de las más importantes a nivel global. Y les quiero mostrar su última exposición antes de pasar ya a la obra, que está aquí. Pueden ver si les interesa. Es en México, se llama Ver, Oír, el fracaso iluminado. Estuvo allá, pero aquí está todo. Digamos, imágenes de las diferentes facetas de su obra y el catálogo de donde he tomado muchas de estas imágenes. Ahí los créditos entonces están dados. Quiero volver entonces rápidamente, antes de pasar a mis preguntas, a la naturaleza de la obra de Cecilia Vicuña. Cecilia Vicuña, al principio podemos decir que es poeta, pero su primer libro, que se publica en Londres, nunca se publicó en Chile,
porque el manuscrito se perdió durante los días del golpe. Se publica en Londres, traducido, es ya un libro objeto, es un libro que tiene estas cosas tan extrañas como la que vemos acá, plumas metidas dentro del texto, traducción y digamos que diálogos muy extraños entre registros distintos, como está en esta suerte de verso máxima. La violencia revolucionaria es como un clavo martillado en una hoja de plátano oriental. Un movimiento brusco captura lo delicado, un haiku o un salto de tai chi. Esta cosa de que la revolución está en los gestos pequeños, en lo precario y en lo frágil. Este es su primer libro, libro objeto, diálogo con materialidades que exceden la palabra y que interrumpen la página. Cecilia además es pintora. Estos son algunos de los retratos que hizo en los 70 de figuras que admiraba mucho del pensamiento socialista. Y pues en este caso, pues no socialista, sino pues Marx no necesita presentación. Lo interesante aquí es la manera en la que ella se aproxima a estas figuras, que es un poco desacralizadora. Si se fijan, por ejemplo, en este caso, en el fondo de este retrato que reproduce a la imagen de Marx más conocida, ¿no? Donde tenemos a unos cuerpos cuyo sexo no es muy claro, en unos encuentros eróticos muy interesantes. Esto es un retrato que hizo de Camilo Torres durante el tiempo que estuvo en Colombia, en donde también aparece una conciencia ya en Cecilia de que la revolución que para los años 60 y 70 se estaba gestando en diferentes lugares de América Latina, los proyectos revolucionarios obedecen a una conciencia más continental. Y aquí aparece también algo muy interesante, que es este lenguaje simbólico que mezcla el retrato, digamos, que reproduce las imágenes más conocidas de la época de estos personajes, con una iconografía que es muy extraña, que es un poco kitsch, que vuelve a elementos más populares y que retoma muy vehementemente la iconografía y como la sensibilidad andina en un sentido amplio. En Colombia, Cecilia también hace este tipo de cosas, poemas visuales, verdad, jugando con los sentidos de las palabras, oeste, emancipación, que también es participación, y que siempre vuelven sobre esta cuestión del afecto y, digamos, de el movimiento afectivo como el origen de la revolución y el origen también de otras formas de relacionarnos con el mundo y con otros cuerpos, como aparecen estas manos, esta cosa de la apertura. Hace también video en Colombia. Este es uno de los videos que más les recomiendo a toda la gente que conozco. Este video es hermoso, se los recomiendo muchísimo. Se llama ¿Qué es para usted la poesía? Lo hizo en Bogotá en el año 80 y empieza con una toma arriba en Monserrate, en donde se lee esta cita de Novalis: la poesía es la religión original de la humanidad. Y posteriormente ella va preguntándole a gente en los barrios aledaños qué es la poesía para cada uno y una, y las respuestas se las dejo para que las vean después, que son fascinantes. Interesante de esto es la idea de que la poesía para Cecilia está siempre fuera de la página. La poesía es una práctica, no es un género que se circunscribe a una tradición exclusiva, ni tampoco es una práctica solamente textual, sino es una suerte de experiencia que siempre sucede con más gente y que está, digamos, en el mundo a falta de una mejor expresión. Más cosas raras. Este es un libro de 2002 que se llama Instant, en donde vemos poesía visual, cosas como estas, la hermandad de los ritmos, y simultáneamente en ese mismo libro, poemas más, entre comillas, tradicionales, que de tradicionales no tienen nada, y este tipo de máximas o reflexiones metapoéticas que son fantásticas. De aquí quería detenerme en el instante es la cuerda vital, seco fluir, el Ixir, Word, Loom, Star, estrella interior, el Star, Star, no sabemos cómo leer esto, y ya volveré sobre esta cuestión de la lengua más adelante. ¿Qué más? Lo que me interesa, digamos, demostrarles esto es todos los registros en los que lo poético está operando aquí. Esos mismos poemas, estos que veíamos acá, luego se activan en videoinstalaciones como esta, que tienen una cosa como cósmica andando. Cecilia sigue haciendo también libros objeto. Este es uno de sus últimos, que se llama Palabra e Hilo, bilingüe también, en donde hay un juego con el hilo que uno tiene que desamarrar para leer lo que sucede adentro. Y luego está su obra plástica más conocida, que tiene dos facetas. Lo primero son estos objetos muy extraños que ella llama precarios o basuritas, que hace a partir de basuras recogidas en diferentes lugares del mundo y que recuerdan un poco
esculturas prehispánicas, si se quiere, o también arte contemporáneo, ¿no? Este es el primero de esos precarios, hecho en Concón en el año 1966. Y la otra faceta importante por la que más se la conoce son sus famosos quipus. Este es el quipu más grande que hizo en Documenta, que son estas mega instalaciones medio monumentales, aunque monumentales no es la palabra exacta, dado que son todas hechas de una lana muy frágil y muy delicada, ¿no? Que además ella activa en sus performances a partir de este tipo de contactos entre los asistentes. Este es el último que hizo, que se llama Kipu, bueno, de los últimos, porque además Cecilia sigue siendo muy activa, trabaja todo el tiempo, se llama Kipu Desaparecido en el Museo de Brooklyn hace 1 año y medio, que aparte de tener esta suerte de columnas que pueden entrar, si recuerdan los penetrables de Cruz Díez y Soto, pero no son exactamente lo mismo, también son espacios de proyección que producen unas experiencias multisensoriales muy poderosas, tan poderosas que incluso pueden llegar a este punto. Cecilia es una artista de la participación. Nunca es forzada esa participación. Yo he estado en un par de sus performances y me daría mucha pena estar ahí acostado, pero si hay algo, digamos, que tiene que ver con la manera en la que las relaciones que tenemos con nosotros mismos, nosotras mismas y el mundo cambian en el espacio de la obra. Aparte de eso, tenemos además los performances de Cecilia Vicuña, que han sido transcritos, y es un libro grande, por lo menos unos 15 o 20 performances, transcritos, y esto es un reto enorme, de esta manera, en donde la cadencia de la voz se trata de simular con mayúsculas, minúsculas, interrupciones. Al final, como ven, hay algo de canto, y como ven en la página de la izquierda, además, hay un juego con la lengua permanentemente, muchas lenguas andando, en español, en quechua, el performance este es en inglés. Se está habitando, digamos, un espacio intermedio que apunta más que a comprender algo nuevamente, es a tener una experiencia sensible. Y ya con este poema voy a entrar a mis preguntas para empezar a cerrar. Este poema me parece que sintetiza un poco todo lo que acabamos de ver, que es ¿qué es la poesía para Cecilia Vicuña? Este poema, a mi modo de ver, es una suerte de poética, muy extraño él, nuevamente estas afirmaciones que no se sabe si son versos, si son reflexiones, si son máximas, en donde dice algunas líneas que me interesan mucho. Por ejemplo, era su no ser nada aún, su not yet, no aún, lo que me atraía, su ser casi un borde, un a punto de suceder. En esa calidad me mantenía, buscando una forma antes de la forma. Esto recuerda la cuestión de la contemplación de la que señalé en Precario, ¿no? De lo que se trata es de una disposición afectiva y no de comprender algo concreto. La forma no nacía de una idea, era la idea desvaneciéndose. Y dejo ahí, estas oraciones como que requieren un tiempo para que se sedimenten en la mente y en el cuerpo de uno, ¿no? Al nacer, él no la comprendía y aliviaba dejándola ser en su deshacer. Hay una cosa en Cecilia Vicuña también de la suspensión, del abstenerse y del tipo de atención que se despierta ahí, que tiene que ver también con la contemplación y que se sintetiza un poco en esta última línea, un poema buscando su ser, el cuásar que es la energía de los átomos, ¿no? La micropartícula, el cuásar, que es el poema, no sabe buscar sino el sueño de soñar. Un poema se convierte en poesía cuando su estructura no está hecha de palabras, sino de fuerzas. La fuerza es la poesía. Todos saben qué es la poesía, pero ¿quién lo puede decir? Su naturaleza es ser presentida, pero jamás aprendida. Este concepto de poesía como un evento, y un evento que además sucede en el encuentro con otras personas, en el encuentro en el que se activa esta fuerza, es el origen de mi proyecto, que de una manera muy somera, lo que pretende hacer es pensar cómo entender la memoria a partir de este concepto de poesía. Muchas veces a mí me han dicho, uno siempre, la tesis doctoral es un enredo, no sé qué, si puede decir usted en una línea de qué se trata su tesis, esa es la línea de mi tesis. ¿Cómo conceptualizar la idea de memoria y de recuerdo que aparece en este trabajo multimedial, con muchas materialidades, muchas formas de inscripción, sin caer, cómo conceptualizar esa idea de memoria, sin caer en una noción de poesía que vuelva sobre esta idea del archivo, de los hechos que se tienen que narrar,
de, digamos, una suerte de experiencias que se están coleccionando antes que produciendo en el poema. Bien, voy a hablar brevemente para ir cerrando, como estaba diciendo, de cuáles son los marcos con los que estoy discutiendo, porque lo que más me interesaba del día de hoy era acercarlos y acercarlas a Cecilia. Quizás algunos la conocían, pero si no, esto es una experiencia, pues para mí lo ha sido muy, muy transformadora de leer de otra manera. Estoy entonces en diálogo con 4 debates críticos, que es lo que aquí ya mi ser más académico puede señalar. En primer lugar, hay un diálogo con la neovanguardia latinoamericana y la neovanguardia no solo en América Latina, sino continental. La neovanguardia es un problema en sí mismo que tiene que ver, pues digamos, se refiere más que tiene que ver a los movimientos, no solamente en la poesía, sino en las artes plásticas muy experimentales que surgen en los 70 y en los 80, y que en el caso particular de la poesía latinoamericana se han centrado bien sea en movimientos particulares, la tribuna de Cecilia Vicuña podría ser uno de ellos, pero sobre todo, y en el caso de Chile más que en ningún otro lado, en la relación entre la poesía y la experiencia del trauma en la dictadura. Se trata, en otras palabras, la experimentación aparece como una respuesta ante el quiebre traumático, la experiencia traumática de la violencia dictatorial o la violencia totalitaria en muchas de sus manifestaciones. Este es, digamos que con autores como Nelly Richard, fundamentalmente, y del Velar, muchas personas han conceptualizado la idea de la neovanguardia a partir de esa respuesta un poco a la fuerza negativa del trauma. Yo siento que en la obra de Cecilia hay una apuesta mucho más afirmativa, en donde la experiencia del poema es la experiencia de abrir otra manera de sentir, que no tiene que ver necesariamente, o no se reduce por lo menos, a la herida traumática o a lo que no se puede decir del trauma, ¿no? El trauma sí lo entendemos justamente como una interrupción en la posibilidad de narrar la experiencia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y esto se deduce de lo anterior, o está relacionado más que se deduce, está la llamada crítica de la memoria, que yo había leído desde esos días que estaba en los Andes trabajando sobre Salcedo y Celán, en donde la noción de trauma tiene un lugar fundamental, y es un lugar fundamental, digamos, bien ganado, porque sin duda muchos de los proyectos que se han hecho en América Latina durante los 60, desde los 70 y 80 hasta hoy, responden y tratan de elaborar la violencia traumática como digamos, un vacío al que la memoria trata de aproximarse con estrategias que son fragmentarias, residuales, etc. Yo estaba preocupado y me parece que Cecilia, la obra de ella, es un giro interesante en ese sentido, por pensar la relación no solamente con lo que la violencia ha hecho, digamos, la herida traumática, sino con los proyectos que la violencia misma ha eliminado o que hizo que olvidáramos, como puede ser, por ejemplo, la experiencia de los 60, en este caso, experiencias de lo posible, ¿sí? De otras formas de gestionar el mundo, que son otras formas de pensar también la posibilidad en las relaciones sociales. En tercer lugar está la cuestión de la ecopoesía, que su nombre es fundamental para entender, digamos, cómo entra aquí. El vocablo ecopoesía, que se acuñó desde los 70, pero entró en los estudios literarios alrededor de los 90, viene de 2 palabras en griego, oikos y poiesis. Oikos, que es el ambiente, la casa, el lugar, y poiesis, el hacer. La ecopoesía entonces es la poesía que hace lugares, que hace ambientes. Se le suele asociar, no en vano, con la naturaleza, porque pues hay una, digamos, asociación ideológica que sería muy cuestionable también, pero ese es otro tema, entre naturaleza y ambiente. A mí lo que me interesa más es que el pensamiento de Cecilia Vicuña es un pensamiento ecológico, no solamente por su relación con ambientes naturales, si se quiere, sino porque le está apostando a la producción de ambientes estéticos, ¿sí? Lo que hace Cecilia Vicuña, incluso en los poemas, es producir un ambiente, un lugar. Y el hacer poético no desemboca o no se reduce a un producto como puede ser una obra, sino a esa experiencia del ambiente que ella pone en marcha, para lo cual me toca entrar en discusión, y eso lo estoy haciendo en la tesis, como me lo pide la misma obra de Cecilia, con pensamientos que vayan más allá de la distinción o que se distancien de la distinción entre sujetos y objetos o entre cuerpos humanos y cuerpos no humanos, y que piensen más bien en lo que sucede en el medio, en ese pensamiento que nombré antes de la relación.
para lo cual hay varias nociones con las que estoy trabajando, como es la noción del afecto, las intensidades afectivas, que son como fuerzas vibratorias que habitan la materialidad de los cuerpos, pero que se resisten a que las nombremos como emociones específicas. La idea de la energía también, y esto es clásico de los estudios sobre ecopoética, traer nociones que vienen del ambiente también para el análisis de textos literarios, y el sonido, sobre todo, que en la obra de Cecilia es fundamental. Y por último, entonces teníamos tres, no vanguardia, crítica a la memoria, ecopoesía. El último es la cuestión de lo andino, la sensibilidad andina, cómo entra acá, que no entra, y este es el origen también de mi pregunta, como un pasado remoto, sino como un mundo, una experiencia del mundo, que es en sí mismo un mundo que coexiste con los mundos quizás como el nuestro, aunque este es un nosotros muy variado, no puedo asumir cosas ahí, pero un mundo que lo piensa como otro, ¿no? Como la sensibilidad andina es la sensibilidad de los pueblos indígenas, por ejemplo. En la obra de Cecilia hay una apuesta también por pensar estos contactos con esos otros mundos, no como mundos pasados o perdidos, sino como sensibilidades vivas que están en tensión permanente con digamos, las fuerzas y las formas de la sensibilidad que ha puesto en marcha la globalización, el neoliberalismo, el capitalismo, etc. Por ahí hay una vía entonces, y con esto ya, ahora sí voy a cerrar, hacia la decolonialidad, que es un asunto fundamental en la obra de Cecilia Vicuña. Y la decolonialidad consiste no tanto en comprometerse, si se quiere, con adoptar de una manera exotizante estas sensibilidades prehispánicas, que nuevamente ese nombre prehispánico ya de por sí es colonial, sino comprender que la manera como hemos aprendido a sentir, y esto tiene que ver fundamentalmente con nuestra concepción del tiempo y del espacio, está totalmente engranada en la experiencia colonial, que es una experiencia impura, y la obra de Cecilia está hablando de esa impureza, de cómo entra en contacto la noción de cuásar con el tejido del quipu, por ejemplo, ¿sí? Esa tensión está todo el tiempo ahí. Los dos conceptos que introduzco entonces para pensar esto son ambientes, son los dos que dan nombre a esta charlita, ambientes de memoria, pensar la memoria, no entonces como un contenido a ser narrado, que caería además dentro de la lógica del signo, como de que hay que representar lo que pasó, sino pensar la memoria como una experiencia del ambiente que está en el cuerpo, que está incorporada siempre, y cómo ese ambiente de memoria nos abre a poéticas de lo posible, a hacer formas del hacer poético que nos abre a otras formas de posibilidad. Y con esto me refiero a pensar otros mundos posibles, que otras maneras de estar en este planeta y estar con otros son posibles. Otras realidades en ese sentido son posibles. Retos metodológicos aparecen, creo que son obvios, y el primero y el más grande es que esta es una obra muy prolífica, muy variada, multimedial, multilingüística, que no se inscribe en una sola tradición nacional, no es una poesía chilena, ni tampoco de todo latinoamericana, ni tampoco, digamos, continental de las Américas, como dicen en este país. Es una poesía que está todo el tiempo circulando en el medio, está en la relación también ella misma, entre medios distintos, entre materialidades diferentes, entre lenguas diferentes, entre tradiciones poéticas y entre culturas diferentes. ¿Cómo abordar entonces ese lugar en del medio analíticamente? Es un reto enorme en el trabajo que estoy haciendo. Y la apuesta que tengo tiene dos patas. La primera es pensar en una noción de poesía extendida, como la que ya mencioné antes, que la propone en la misma obra de Vicuña, y pensar cómo esa noción de poesía extendida lo que nos invita es a abrir en la misma vía de estas otras formas de lo posible, otras posibles tradiciones. Y ese es uno de los alcances quizás más grande de mi proyecto, pensar en la tradición poética latinoamericana desde lo que esta noción de poesía nos deja ver, que excede la poesía como género, la poesía como textualidad, y vuelve, si se quiere, también al origen de la poesía, que es esta experiencia de la fuerza de la que habla Vicuña. Y he debido quitar esto hace mucho tiempo, perdón. Ya. La fuerza de la que habla Vicuña y la materialidad de la poesía misma, que no solamente la de la letra, es también la del canto, es también la del habla, es también, digamos, la del sonido mismo de la lengua y de las lenguas en contacto entre sí. Bien, quería terminar, antes de ver comentarios que me interesan muchísimo, con dos citas de Cecilia. Acabo de quitar esto y voy a tener que volverlo a poner.
Aquí vamos. Necesitamos que vuelva a funcionar. En un momento. No sé qué pasó. ¿Está congelado en sus pantallas también? Creo que no, porque descompártalo y vuelva a intentar. Venga, miramos. Voy a llevarme de una vez a las citas. Quería mostrar dos cosas. Con esto acabo. Vamos a dejarlas así para que las puedan ver las dos. Perdón, aquí. Bien, esta es una de las imágenes de Sabor a mí del primer libro. Que dice lo siguiente: ya no necesitamos cambio de conciencia individual solamente, sino un cambio de conciencia social. Y en segundo lugar, esta imagen, esta cita que está aquí, que espero sí poder proyectar, a la que voy a llegar en un momento. Yo creo, y esta es mi apuesta, que lo que pasa en la obra de Cecilia Vicuña es que la poesía se liga con otras formas de sociabilidad. Todo este rollo que he estado echándome aquí, esta relación entre ambientes de memoria y poéticas de la posibilidad, se sintetiza a mi modo de ver en la aparición dentro de esas experiencias del poema, en este sentido amplio, de otras maneras de relacionarnos con el mundo, que exceden en la medida en que no trabajan con nociones de tiempo como las que funcionan dentro del marco neoliberal, pensando el neoliberalismo como una fase, digamos, avanzada, decadente del capitalismo, no funcionan en esta idea del tiempo como un tiempo lineal, secuencial, sino como una especie, podríamos decir, de espacio en el que hay unas resonancias permanentes entre tiempos y sensibilidades diferentes que están siempre, como decía el poema de Quasar, a punto de suceder. Hay algo imprevisible en estos poemas, siempre que tiene que ver con formas de sociabilidad nuevas, que a mi modo de ver, esta es la apuesta, interrumpen el individualismo, la relación que impone el neoliberalismo con el mundo desde la mercancía, donde todo es igual, todo es transable, y también el presentismo neoliberal para el que esta pandemia ha sido una experiencia bien interesante. Esta idea de que el presente es lo único que hay. La obra de Cecilia nos invita a detenernos por un momento y, como dice aquí, tener una especie de experiencia ritual, donde el poema, y voy a leer aquí, es un poema expansivo, una comunicación ritual, poesía oral, visual, aural, improvisada, popular y a veces anónima. Muchos árboles de manos, un gestuario, un río de gestos que entra y sale de la página. El poema sucede, el poema es el evento. No etimología, sino información cósmica. Poesía como autodefensa, palabras que se ensamblan y desarman, palabras adivinaciones, lenguaje en reversa que plantea preguntas y sugiere respuesta. La palabra es un acertijo y resolverlo es develar lo divino. Y esto vuelve, si uno quiere, a algunas de las concepciones de la poesía ritual que están desde el mundo de los griegos hasta muchas de las comunidades indígenas, no solamente latinoamericanas, sino en muchos lugares del mundo. Esta noción de que la palabra es el evento de una comunicación en conjunto, ¿no? De un estar junto, de un templarnos en conjunto. Bien, he hablado una cantidad, espero que les queden ganas de acercarse a la obra de Cecilia y estoy aquí abierto a escuchar todo lo que tengan para decir y aprender. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Wow, qué interesante, Juan Diego. Qué interesante además que usted haya dado con este artista que además tiene que ver con Bogotá y el barrio Las Aguas y el Teatro de la Candelaria, como usted me explicó hace un tiempo. Y me parece muy sorprendente todo esto. No imaginé que tuviera estos alcances. Muy impresionante y lo felicito. Una pregunta práctica, ¿en qué va usted de esta tesis? Bien, es una gran pregunta que vuelve a algo que también está dado, que es que todo el mundo escribe la tesis del mismo modo. Y eso, nadie escribe del mismo modo, ni la tesis, ni los ensayos, ni nada, ¿no? Yo estoy muy interesado en cómo compartir en esta misma vía de socializar conocimientos y demás, compartir experiencias de escritura distintas. Yo soy una persona muy neurótica a la hora de escribir. Usted lo sabe, Claudia Montilla, que leyó algunos de mis ensayos
en esa época. Y he aprendido que para escribir una tesis de no solo de este alcance, sino cualquier tesis, hay que liberarse de la neurosis y intentarlo. Intentarlo un poco en el espíritu de esta misma poesía, que es la de exponerse a lo que pueda pasar, ¿no? La tesis va a tener 3 capítulos y no quise hablar mucho de eso porque puede cambiar mucho en el proceso, pero puedo contar brevemente. Cada uno de los capítulos está articulado en torno a una de las nociones que son como imágenes, palabras, conceptos transversales en la obra de Cecilia. El primero es sobre las semillas, el segundo es sobre el tejido y el tercero es sobre el canto. Y la idea es mirar en cada una de esas figuras, nociones, conceptos, imágenes, cómo nos invita a pensar una relación entre los ambientes de memoria y la poética de la posibilidad de un modo distinto. Por eso también poéticas en plural, no siempre es lo mismo, ¿no? El primer capítulo tendrá que ver más, que es en el que estoy trabajando más ahora, con los 60, con esta cosa de la revolución afectiva. El segundo capítulo tendrá que ver con la cuestión de los quipus, la precariedad del quipu, la precariedad de la historia y la, digamos, la sensibilidad andina, una cuestión más colonial. Y el tercero, que es algo que me fascina y es en el que más he pensado y el que menos he escrito, por supuesto, tendrá que ver con algo que quiero llamar la memoria del presente. ¿Cómo hacer memoria de lo que está pasando ahora, del evento del presente? Wow, muy bien. Uf, uf. Bueno, ¿y usted considera, ya me voy a callar después de esta pregunta, que la secuencia entre su trabajo del pregrado con las obras de Doris Salcedo y el poema de Paul Celan, hay una continuidad en ese proceso? ¿Sería necesaria tal continuidad? Yo creo que si hay continuidad es porque esa continuidad está llena de rupturas también. Si no es una continuidad en el sentido de que esté trabajando lo mismo, yo creo que todas tenemos unas preguntas que nos obsesionan y mi invitación siempre será, esas son las preguntas que hay que perseguir. Al venir aquí, uno se expone, o pues a muchos otros lugares, no solo en estas universidades, en cualquier otro espacio, uno se expone a una cantidad de otras preguntas, otros marcos interpretativos, otras lecturas que son muy seductoras, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que seguir es la pregunta con la que uno está obsesionado y en ese sentido, pues la pregunta por la memoria es la que yo he estado persiguiendo pues ya casi como por 10 años. Ahora, yo leo lo que escribí en ese momento y quiero pelear con Juan Diego Pérez, autor de esa tesis de pregrado. Hay muchas cosas con las que ya no estoy de acuerdo, incluso también con las de la maestría, ¿no? Por ejemplo, el marco con el que trabajé todo el tiempo era muy europeo, muy ¿Sobre qué europeo. era la tesis de maestría? ¿Qué era? La tesis de maestría, como era en filosofía, era una tesis en donde me centré en el pensamiento de un filósofo francés contemporáneo, Jean-Luc Nancy, Sí. y hay preguntas sobre estética que aparecieron ahí con las que todavía estoy trabajando, esta cuestión del sentido, de los afectos y demás, pero claro, ya le veo también los límites, le veo que eso está bien, me parece que es parte del proceso. Entonces hay Muy continuidad y hay francés, ¿no? ruptura. Muy Sí, francés. muy francés, muy enredado y como muy centrada en esa época mi pregunta también como en un fetiche con el duelo, que es algo que pasa en los estudios sobre memoria. Y esa noción, ese fetiche con el pasado puede ser muy inmovilizador, como, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Aparte del lamento, ¿no? Y Ujú. creo que esta poesía, esta noción extendida de poesía es más afirmativa. Es como, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo recordar también con acciones en el presente? Mm, wow. Ah, muy bien. Bueno, Teníamos a Liliana por ahí. sí, sí, démosle la palabra a Liliana Galindo, que además es nuestra ponente de mañana. Eh, entonces, pues de una vez la vamos conociendo. Liliana, ¿qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante con su comentario, Liliana. Bueno, sí, ahí vi que habían como ya 3 preguntas. Sí. Yo Entonces, ahora voy a retomar las preguntas del chat. listo. No, pues muchas cosas. Pues sí, pues voy a solo decir como un par de cosas, pues porque
yo hablo mucho con Juan Diego, entonces pues no quiero tampoco hablar mucho. Pero digamos, pues solo una cosa que me quedó como sonando y que me gusta mucho y que creo que es como una cosa importante como en todo el planteamiento de Juan Diego, que es esta relación como entre afecto e ideología, ¿sí? Que tú lo mencionabas como rápido, pues no rápido, pero lo mencionaste como en dos momentos cuando hablaste de Allende y de Marx, desde el dibujo de Marx, y de cómo, y decías que Cecilia Vicuña no estaba como solo interesada en la propuesta de Allende como ideología, sino también como en una revolución de los afectos, ¿no? Como una forma de sensibilidad que no se limitaba como a un contenido ideológico, ¿sí? Que me parece que ahí, o sea, esto es más como un comentario porque que me quedé pensando en eso, como que hay una cosa que es muy interesante, que es cómo los afectos no son solo de la revolución, ¿sí? Es decir, el arte que produce afectos o la poesía que produce afectos o el cine que produce afectos no solo lo hace para revolucionar como la sensibilidad, sino que puede ser para transmitir la ideología, ¿sí? Como en esa, como al identificar al espectador o al lector con cierta sensibilidad, ¿sí? Como que la sensibilidad o lo afectivo no es algo solo de este tipo de propuestas artísticas, sino como pues puede ser como de lo contrario también, ¿sí? Y entonces me quedé pensando ahí, no sé qué piensas de eso, como de esto que también decías al principio, como de la relación o de la tensión, bueno, no sé, sí, pero como de la relación entre estas obras que son como tan corporales, tan multisensoriales, ¿sí? Que exceden la escritura y que exceden como la lectura tradicional. Y eso en relación como con estos momentos en que son como máximas en los poemas, ¿sí? Como casi que como, ¿no? Como cápsulas como como aforismos o de pensamiento como más abstracto en medio de un poema que está como yendo un poco o como borrando un poco como, eh, digamos, como la cosa puramente de la lectura abstracta y es una cosa que invita a sentir con el poema, ¿sí? Y la otra pregunta que tenía era sobre que esto también es como muy importante en la tesis, pues no es una pregunta, es como más como para hablar, que es esta cosa con la historia, ¿no? ¿no? Y que tú mencionabas al principio que esto apareció como con una clase colonial, de ver cómo los diferentes, cómo el presente está hecho como diferentes estratos de la historia. Y entonces mi pregunta es más como, cómo hacer, es decir, cómo tejer en la tesis esos diferentes discursos, porque también es un asunto como de los diferentes discursos de diferentes disciplinas, ¿sí? Como de disciplinas pues de la historiografía, de la sociología, de los estudios culturales, de las artes plásticas, como que hay, pues digamos como que tú vas a tener que hacer como un tejer esas disciplinas, que me parece como, o sea, que me parece muy interesante es el hecho de no coger o de no considerar el texto historiográfico como una verdad absoluta, ¿no? Como, es decir, como que tú hables del 68 y de la dictadura en Chile, como esto fue lo que pasó, sino que no sé si estás como trabajando con otros textos para de esos textos que no sean como eh, tan rígidos y tan disciplinares, pues como pensar en ese momento histórico, ¿sí? Como de pensar, como de construir ese momento histórico también en parte a partir de la obra literaria, ¿sí? O pues a partir de la obra artística de Cecilia, no sé.
Bueno, no, esto pone en escena lo que dije al principio, que es que, digamos, Liliana es probablemente mi interlocutora número uno desde hace 10 años también. Pobre. Pobre, sí. Pero yo también para ella, no crea. Es recíproco. Y, y pues estas preguntas nos las hemos hecho del mismo modo en el sentido contrario, de un lado para otro todo el tiempo, ¿no? Que son preguntas, como decía, que vuelven a esta cosa de que es en las conversaciones donde está pasando la tesis todo el tiempo. Entonces, son preguntas muy complejas que además se han discutido muchísimo, no solamente, digamos, dentro de esta tesis, esa pregunta sobre la relación entre afecto, ideología, identificación, y pues sí, imagino, no puedo no decirte Molière, imagino Molière que estás pensando sobre todo en Brecht y como en ese tipo de, digamos, de filosofías también sobre la relación entre el espectador y la obra en los muchísimos niveles en los que eso puede suceder, que tiene que ver con una cierta eficiencia, que puede ser bien sea efectiva revolucionariamente o embrutecedora, si es el caso de la alienación, ¿no? Que, no sé, los medios nos embrutecen también con los efectos que producen en nosotros. Yo creo que lo que sucede en la obra de Cecilia es que el, el tipo de disposición del cuerpo, esta cosa de la contemplación que aparece tanto en sus poemas como en sus instalaciones, como en sus performances, ese tipo de disposición produce una especie de conciencia, que es una palabra que no es adecuada, un estar consciente, un saberse sintiendo de una determinada manera, que suspende la efectividad o el paso directo a la acción que estaría en la base, digamos, de un afecto que fuera revolucionario inmediatamente o que fuera alienante. ¿Sí? Yo siento que en Cecilia lo que hay es más un momento de suspensión y ese es un momento siempre indecidible. A mí eso me gusta mucho también. En otras palabras, no hay nada dado. Los afectos que produce la obra de Cecilia Vicuña también podrían ser afectos que conduzcan a lo contrario. ¿Sí? El compromiso con la precariedad y con, digamos, con el azar, si se quiere, de lo que puede suceder, pasa por allí también. Pero en su paso por allí también reclama el hecho de que no tiene que ser así, que no hay necesidad, que el que se sienta de una determinada manera no conduce necesariamente a actuar de una determinada manera, que es un poco el supuesto que hay en la ideología, ¿no? En esta continuidad entre pensamiento y acción, como bien sea desde la alienación nuevamente o el despertar. Entonces, desperté, quito el velo de la ideología y ya sé ahora cómo actuar de un modo revolucionario o como queramos pensar. Y con respecto a la historia, no, pues esta es una pregunta complicadísima, complicadísima, que está en el centro del segundo capítulo. Mi respuesta tentativa es que el diálogo con las otras disciplinas vendrá no desde nuevamente un concepto de historia dado, sino desde el pensamiento que hay en esas otras disciplinas sobre lo que es la historia misma, sobre la noción de tiempo que está en juego en la historia. Y para eso me interesan sobre todo autores que más que de la historiografía vienen, si acaso, de la antropología, y esto tiene que ver también con conversaciones que he tenido con amigos que están trabajando más en esas vías. Ahora, no me interesa trabajar con esos modelos justamente como modelos, como inscribir la obra de Cecilia dentro de la teoría X de tal antropólogo, sino ponerla en diálogo desde la experiencia misma del tiempo que no solamente se produce dentro de los poemas, sobre los que los poemas reflexionan, perdón, en esas cápsulas, en esos aforismos, sino desde la recepción, como desde lo que la gente siente sobre lo que pasa en estas instalaciones. Wow. Bueno, muy bien. Juan Diego, usted como tal vez sabe o recuerda, estamos de manera simultánea en Facebook. Entonces también hay unas preguntas que vienen de Facebook que nuestro moderador nos transmite y hay otras que son aquí en el aula misma. Me gustaría empezar las preguntas con una de Andrés Caicedo, que es la siguiente. Juan, ¿podrías hablar un poco más sobre qué otros mundos y qué otras formas de sentir se posibilitan o se abren a partir de la obra de Cecilia Vicuña? ¿Qué mundos, qué formas de sentir? Mencionaste estos otros repetidamente en tu charla. Gracias. Sí, gracias Andrés.
sí, digamos, todas estas preguntas lo que hacen es mostrar que quizás lo que traté de hacer es señalar el centro de este universo que se dispersa en muchas vidas y necesitaríamos más tiempo para explorarlas todas, pero este es un punto fundamental. Los otros mundos que aparecen aquí, tengo que responder a esto de dos maneras que se contradicen. Algunos de estos mundos que puedo, digamos, señalar que aparecen allí tienen que ver en particular con lo que Cecilia Vicuña llama la sensibilidad andina y que están sedimentados en el quechua, en el aymara, pensando justamente en que la lengua no solamente es una manera de habitar el mundo, sino es un mundo mismo. Habitar una lengua, crecer en una lengua, es aprender a vivir con unas nociones de lo real, unas nociones de tiempo, unas nociones de espacio particulares. Y la exploración de Cecilia de estas otras lenguas le apuesta entonces a traer esas otras percepciones aquí. Un ejemplo concreto de esto es que en quechua, por ejemplo, que este ejemplo siempre lo uso y Andrés ya lo conoce, el pasado no está atrás, sino enfrente. ¿Sí? El pasado, la palabra que se dice pasado en ñaupa, que está adelante y coincide con el presente. El presente y el pasado son lo mismo y están adelante. Y el futuro es lo que cargamos en la espalda. ¿Sí? Y con eso, hay muchas otras nociones que Cecilia trae del quechua y del aymara, cheje, por ejemplo, también las mezclas que no son puras, aini, aiyu, muchísimas palabras que llegan y que traen entonces esa visión de mundo. Podríamos decir, una visión de mundo más que hay que decir no es universalizante tampoco. No pretende Cecilia ser ni una historiadora ni una antropóloga, nada más opuesto a su propia práctica. Lo que le interesa es señalar esa sensibilidad, cómo puede también coexistir con las experiencias que están produciéndose dentro del poema. Y digo que esto es contradictorio con la otra parte de la respuesta, que es mucho más corta, que es que los mundos posibles están en el registro de la posibilidad. No los conocemos, ¿sí? Es lo que puede pasar, ¿no? Como esta cosa que aparece también en lo de la fuerza, es algo que está por venir, pero que no sabemos qué es, y que puede ser, volviendo a la pregunta de Liliana, un mundo, entre comillas, peor al que ya conocemos. Pero que la apuesta de Cecilia es también señalar que el instante indecidible de la posibilidad, que es el instante de la poesía, siempre está allí. Y como recordarnos eso. ¿Bien? Buenísima pregunta, Andrés, muchas gracias. A propósito de esto, tenemos una pregunta de Mateo Vargas, que es la siguiente. Juan Diego, bajo esta línea de lo afectivo, del ambiente, de las atmósferas afectivas, de ese espacio intermedio que no se deja definir ni categorizar, sino que solo se puede dejar sentir y experimentar, la poesía sería entonces, como usted lo dice, una poesía que está en el medio, todo con guiones. Ahora, ¿cómo se puede escribir sobre eso? Es decir, usted en su tesis doctoral, ¿cómo puede escribir sobre la poesía que está en el medio sin caer en categorías fijas de la escritura académica? ¿Cómo evitar eso? Esta es una pregunta clave en la discusión afectiva. En efecto, Mateo, muchas gracias como siempre con sus preguntas dardo. Usted le enseñó eso. Será, vea, ahí, karma. Entonces, es una pregunta buenísima y que voy a responder de dos maneras. La primera es que el discurso académico tampoco es uno solo, ¿no? Como que la idea de que el discurso académico funciona con unas categorías fijas que encierran conceptos y limitan sus posibilidades, me parece a mí que es la idea o que obedece más bien a un discurso académico que no está pensando, sino que está diciendo lo que ya pensó. No sé si me explico con esa diferencia, ¿sí? Como que lo pensado ya pasó y entonces ahora lo estoy encapsulando en estas palabras que corresponden muy bien y que, como bien dice Mateo, pueden caer en categorías fijas que reducen o inmovilizan el pensamiento. Ahora, la escritura académica también puede exponerse al pensamiento mismo y a ser ella misma el escenario de ese pensamiento. Y para eso hay que, y esto es una cosa que nuevamente vuelvo a mi experiencia en primera persona, hay que abandonar la neurosis y arriesgarse a que los conceptos no logren decir todo lo que uno quiere decir
sino que se aproximen a lo que uno quiere decir. En otras palabras, comprometerse también con ese fracaso, que creo que es algo de un pensamiento honesto y un pensamiento valiente, ¿sí? Como no saber de entrada qué es lo que va a pasar y saber también que las categorías con las que se cuenta no son siempre suficientes. Eso en mi caso, su pregunta, Mateo, me la hago todos los días. Estoy matando la hora de decir esto, ¿no? Pero también creo que hay maneras de torcer esa escritura para que algo de la sensación pueda sobrevivir en ella, algo de este estar en el medio. Y la segunda respuesta, que es más corta también, es que esta oposición entre escritura académica y creación, o entre la escritura de lo fijo, el pensamiento duro, estable, contenedor, lógico, y su opuesto, que entonces sería un pensamiento blando, no sé, más volátil, más incorporado, si se quiere también. Es una oposición que a mí también me interesa mucho cuestionar porque siento que la obra de Cecilia lo está haciendo. La obra de Cecilia es una obra que piensa ella misma, pero piensa en un registro y en eso esto participa de su impulso decolonial, que no reduce el pensamiento a las categorías fijas o al éxito, ¿no? O a la estabilidad, sino que compromete el pensamiento, que es también la experiencia del afecto, con lo que pueda pasar y entre eso que puede pasar con el fracaso. Insisto mucho en lo del fracaso porque la exposición más reciente de Cecilia, y con esto termino mi respuesta, se llama Ver oír el fracaso iluminado. En el fracaso también hay algo que aparece, ¿no? A propósito Buenísimo. perdón, a propósito de eso, hace un rato Ricardo Arias dijo en Facebook que el Quipu de Brooklyn tenía sonido. Así es. Usted nos quedó viendo el video, porque no nos ponen... Pero ¿no? bueno, lo que tengo acá, no, y lo que tengo acá es más el momento, que no quería alargarlo más, pero es el video de ella instalando el Quipu. Tenía Okay. sonido. No era y, el performance. Exacto, no era y es un punto Era fundamental el de Ricardo, que apunta a la multisensorialidad, ¿no? Como la obra de Cecilia está interpelándonos, incluso desde los poemas que aparecen en la página, de un modo que excede un solo registro de lo sensible. Son poemas que no son solo visuales a veces, sino que casi que suenan en esas cosas como rítmicas que aparecen, o como señala Ricardo, son poemas que de hecho tienen sonido, que en cierto sentido son arte sonoro, instalaciones sonoras, videoinstalaciones. Para volver a la pregunta de Mateo, si uno quisiera, Cecilia Vicuña hace obras que inventan categorías porque no se dejan de marcar en ninguna cosa conocida del todo. Siempre cuando los críticos dicen, esto es un poquito esto es un poquito lo otro, pero parte de lo propio y de lo como muy singular de su obra tiene que ver con ese lugar intermedio, ese poner en relación los sentidos, cruzarlos, etc. Muy bien. Bueno, La Mancha del Quijote Libros es un participante muy constante y muy enigmático que pregunta lo siguiente. Qué gran nombre. Sí, imagínese. No sabemos quién es él o ella, pero siempre hace preguntas interesantes. Dice lo siguiente: si es una memoria que ya no recuerda, es una memoria que transfigura su dolor, no una memoria que padece, sino una que se aloja en el acontecer. Pregunta: ¿el duelo es realmente lo que la memoria plantea o es la forma en que la comunidad revela su orfandad a falta de una sublimación más cercana de lo que duele? Bien. Uf. Bien. Para la primera parte de esta pregunta, esto es fundamental, lo que está apuntando el autor o la autora anónima con el nombre La Mancha del Quijote, que es que hay una relación aquí que a mí me interesa también mucho entre poesía y sanación. Poesía, memoria y sanación, ¿sí? Donde la experiencia afectiva que se tiene en los espacios poéticos que construye Cecilia Vicuña, sobre todo en estos últimos que mostré, donde hay interacción directa entre los participantes, donde hay participación corporal inmediata. A veces yo he estado en unas de esas experiencias, produce experiencias muy intensas que pueden asociarse o leerse como experiencias de sanación y que nos distancian de una cierta idea muy prevalente en la asociación entre duelo y memoria, de que recordar, saber lo que ocurrió, es suficiente para sobrellevar la pérdida, ¿no?
en las diferentes dimensiones de esa pérdida, pérdidas, digamos, no violentas y sobre todo las pérdidas violentas. Muy importante aclarar acá que la verdad es fundamental. Yo no quiero decir con esto que el trabajo por la búsqueda de lo sucedido no sea importante. Por supuesto que lo es. Lo que quizás quiero decir, y esto se hace también en trabajos de memoria como los que se han hecho en Colombia a nivel institucional y no institucional, ese trabajo de memoria también tiene que ver con una dimensión ritual, que es la dimensión de la sanación. Pienso sobre todo en lo que se hace en comunidades, digamos, a nivel más comunitario. Para quien le interese eso, en la semana pasada, si no estoy mal, Juliana Martínez mencionó la obra de Erika Dietes, que va un poco en esa vía, nos acerca un poco a ese mundo, y más que hablar de la obra de Erika Dietes, sería interesante ver qué están haciendo estas comunidades en esa vía y cómo lo que hacen hasta cierto punto se parece a lo que pasa dentro de los ambientes de memoria de Cecilia Vicuña. Esa dimensión ritual está ahí. Y para la segunda parte de la pregunta, creo que pues lo que dije responde en cierto sentido, ¿no? La dimensión ritual, la dimensión comunitaria de esto es fundamental. Y esta es otra de mis peleas, digamos, con la crítica de la memoria, que es que el paradigma de la crítica de la memoria es el sujeto, como lo es en la teoría del trauma. La psique es una teoría fundada en la noción de un sujeto individuo que se opone a otros sujetos y a objetos en el mundo. Y quizás lo que se empieza a anunciar acá es una forma de memoria que no es subjetiva, sino que es colectiva, porque está anclada en formas de sociabilidad nuevas, rituales, que pueden conducir, si se quiere, a revoluciones, y revoluciones también pequeñas. Quiero que recordemos eso al principio, ¿no? Como de, el juego está en lo pequeño, en lo precario. Hay como una apuesta, si queremos usar palabras grandes, como micropolítica aquí, pero ese es otro tema. Buenísimas estas preguntas. Fíjense que esa respuesta suya y la pregunta, desde luego, conecta con otra pregunta de María Fernanda Gómez, que es la siguiente. Después de felicitarlo, dice lo siguiente: ¿en el contenedor de memorias de Cecilia hay lugar para las memorias individuales? Por lo que presentaste, pareciera que toda su obra estuviera dedicada a tejer memorias colectivas. Bien, Mafe. Muchas gracias a mis estudiantes, ex estudiantes que están aquí. Yo voy a responder un poco en la misma vía de mi respuesta a Mateo, que es que esa oposición es la que se pone en duda. ¿Sí? Descubrimos entre lo individual y lo colectivo, que es una oposición que está en la base, y no en vano también surge en la pregunta, que está muy bien, está en la base de nuestro pensamiento sobre la memoria, que está sedimentado también en nuestra lengua. Nosotros recordamos en primera persona casi siempre, ¿sí? Y una primera persona que es singular. Si vemos qué pasa en otras lenguas, la experiencia del tiempo y del recuerdo que se pone en acción puede ser distinta. Y un poco lo que hace Cecilia, muy en particular en sus poemarios de 2012, en Instant, les mostré, es pensar en el momento de la relación, en el cómo, en el estar con otra gente, en donde, para responder a la pregunta de Mafe, diría dos cosas. En primer lugar, se tejen memorias individuales con memorias colectivas porque todo lo individual es siempre colectivo. Es una ficción que sea individual. Por ahí también empecé, ¿no? Que esto es parte del pensamiento ecológico, todo está conectado con todo. Para que nosotros estemos acá sentados, hay una cantidad de cosas que están pasando y que determinan el que estemos aquí sentados y que han pasado también en el pasado. Por un lado eso, digamos que toda memoria individual es memoria colectiva, y por el otro lado, la experiencia de la memoria ya no va a ser entonces la de una contenedora, no es la del archivo, ¿sí? No es aditiva tampoco, no es sumar memorias, no es meter más y más datos a un sistema. Es una experiencia de estar con gente que en tanto experiencia, primero que todo es siempre colectiva y también resiste su archivo, resiste su transformarse en archivo solamente. Es una experiencia que se tiene, y esto es un reto enorme para volver a la pregunta de Mateo. ¿Cómo se escribe sobre esas experiencias sin volverlas archivo? Otra pregunta gigante. Muchas gracias. Esas preguntas buenísimas. Bueno, mire, pregunta Ingrid Molano, ¿en qué sentido se podría hablar de la memoria del presente y por medio de cuáles perspectivas teóricas se podría abordar?
No, pues la defensa de la tesis doctoral. Eso, practica. Como Ingrid Molano, es una pregunta buenísima. Debo decir que no soy yo la primera persona, ni mucho menos, que ha pensado en la cuestión de la memoria del presente. Es una preocupación central en giros más recientes de los llamados estudios sobre memoria, memory studies. Yo tengo una apuesta en esa vía para pensar en las perspectivas teóricas que tienen que ver con el sonido, sobre todo, pero esto no he terminado de elaborar esto, ¿sí? En donde si pensamos nuestra relación con el pasado, no en términos visuales, ópticos, como solemos hacerlo, el pasado está como un objeto, como lo que vemos que está lejos de nosotros, está por fuera de nosotros, y como que podemos espacializarlo hacia atrás y el futuro estaría adelante. Todo ese andamiaje óptico, si lo desmontamos y pensamos más en la lógica de la resonancia, en donde el sonido que que está sucediendo en este instante suena de una manera distinta en cada una de las materialidades en las que resuena. El sonido nunca es puro, cada materialidad resuena de un modo distinto. Mi voz resuena de un modo diferente en cada uno de sus cuerpos y viceversa. Y hay una cosa como en la unicidad, si se quiere, si se me permite esa palabra, del sonido, de la experiencia del sonido, que quisiera conectar con la cuestión del tiempo, como una memoria de de ser consciente, como decía, de tomar conciencia de esa unicidad, que también es la unicidad o es el instante de la posibilidad en esta obra. Esta es una pregunta dificilísima, me comprometo con Ingrid Molano a que cuando termine la tesis puedo hacerle llegar como una pregunta más, una respuesta, perdón, más elaborada. Buenísima la pregunta. Oiga, Juan Diego, una coincidencia muy feliz eso de que Cecilia Vicuña hubiera vivido en las aguas, ¿no? Eso a mí me ha impresionado mucho desde que usted me contó este cuento. Pero ahí Charlie Novoa pregunta lo siguiente: ¿hay alguna referencia sobre el aporte concreto de los años en Colombia de Cecilia en su poesía y en su trabajo en el arte plástico? Excelente pregunta. Es una de las áreas menos exploradas de su trabajo, entre muchas otras cosas, porque como Cecilia vivía en un cuartito chiquitito, al lado en aquel entonces había unas tiendas de lápidas y de santos pequeñas enfrente donde se sube a Monserrate. Ella vivía en un cuarto y pequeñito, no tenía una nevera, ni siquiera, dice ella. Mucho de lo que escribió en esa época es literalmente muy precario. Son unos papelitos que muchos además son recibos que ella escribía por detrás, que ella ha guardado y que ahora tiene en su archivo personal en su apartamento aquí en Nueva York. Eso se ha estudiado muy poco, porque entre muchas otras razones no se ha publicado. Hay muchos proyectos andando, yo no puedo decir nada al respecto todavía, si esto se va a publicar, si no, quiero hacer. Lo que sé es que Cecilia, el día que yo llegué a su casa, que yo siempre cuento esta anécdota, yo llegué con unas galletitas y un té, pensando que iba a ver a una persona que íbamos a conversar un ratito sobre su obra, había leído todo, como con la neurosis, y apenas llegué, ella puso los tés en la mesa, no les puso mucha atención, se sentó y me dijo: ¿tú por qué estás aquí? Como, ¿qué te trajo aquí? Y yo empecé a hacer un relato muy académico, si se quiere, y me dijo: no, ¿tú por qué estás aquí? ¿Qué te habló de esto? Y bueno, se imaginarán. Entonces fue una conversación muy intensa en donde al final Cecilia me dijo: tú eres colombiano y este es el momento en donde yo me puedo reconciliar con mis años en Colombia a través del trabajo contigo. Y eso ha sido para mí pues eso es bonito también decirlo como parte de la tesis doctoral, que tiene una dimensión afectiva, no en vano, muy, muy fuerte. Digamos, yo siento una responsabilidad enorme y un agradecimiento enorme con ella. Para volver a la pregunta que no he respondido, entonces, esos años son fundamentales porque estando en Colombia, Cecilia va por primera vez o está en contacto por primera vez directamente con comunidades indígenas andinas. El trabajo que tuvo en esa época, Cecilia había estudiado pedagogía, fue con indígenas colombianos en unos talleres de teatro que hizo.
Y dice que en esos talleres la pregunta por la sensibilidad andina se abrió para ella. Precario surge de esa época. En Precario hay fotos de Villa de Leyva, por ejemplo. Hay un poema que se llama Sendero Chipcha. Hay un diálogo permanente también con Colombia que la obra más reciente ha ocultado mucho y que a mí me interesa también rescatar. Si a alguien le interesa ver eso, Charly Novoa fue quien preguntó, si no recuerdo mal. Le recomiendo muchísimo un artículo reciente de Carla Maquiavelo, la profesora de la que hablé, que se llama Resistir, Existir, que es sobre los años de Cecilia Vicuña en Colombia. Resistir, existir. Resistir, barra inclinada, / existir. El ensamblaje como forma de resistencia, algo así, en la obra de Cecilia Vicuña. Bien. Oiga, y en una vena similar, pregunta Julio Cascavita, ¿en dónde se puede encontrar el video para verlo completo? El video de qué es la poesía para usted. Bien, aquí es donde empiezan las paradojas del arte contemporáneo. Que ese video yo lo vi por primera vez en Vimeo, en internet. Ahí está, hay un tráiler en Hay un Vimeo. tráiler ahora. El video dura 20 minutos y ahora, dado que Cecilia Vicuña en los últimos 2 años ha tenido una visibilidad internacional absurda, tuvo 3 exposiciones en Estados Unidos el año pasado, una en México, 2 en Chile, y ganó el año pasado el premio Velázquez de arte que otorga el Ministerio de España, que es un premio relativamente importante, pues no, relativamente es un premio importante en el mundo hispanohablante. Ha sido candidata varias veces también al premio Hugo Boss de la Fundación Guggenheim. Es un nombre que empezó a ganar, para decirlo con las palabras que son capital, y entonces ese video lo compró el Museo de Arte Moderno de Nueva York, nos el fregamos. MoMA, y nos fregamos. Y entonces está ahí. Yo no tengo una copia de ese video, pero si algún día encuentro una manera de hacerlo accesible, puedo compartirlo pues, desde la página de la facultad para que lo vean. Es un video fantástico, recomiendo muchísimo el final, que es una pregunta que ella hace sobre qué es la poesía a una prostituta en la calle 22 con Caracas. Brutal la respuesta, se los dejo ahí como abrebocas. Yeah. Bueno, última pregunta, Juan Diego. Me pregunta Camila Gómez, ¿el motivo por el que la autora no usa el signo de interrogación al inicio de las 2 preguntas que se hace en el último poema que leímos es buscando la sonoridad de la que usted hablaba en la respuesta de Ingrid Molano? Gracias, Bien. Camila. ¿Se acuerda de la pregunta de Ingrid Molano sobre la memoria del presente? Sí. Digamos que creo que excede, está conectada, pero la excede y va a un punto central de la obra, que es lo oral en la obra de Cecilia Vicuña. Esta es una escritura que quiere que uno la lea en voz alta, muchas veces además porque no sabemos cómo leerla, como me pasó. ¿No? Esto está en inglés, en español, cómo se lee, ¿no? Este retorno a la oralidad, que también es un retorno ya no a la oralidad, sino a la auralidad, al espacio del sonido, ¿no? El espacio del sonido, la entonación, por ejemplo, es lo que se marca con los signos ortográficos, por ejemplo, la exclamación o la interrogación. A mí me parece entonces que más allá de un error que puede tener que ver con la contaminación también entre las lenguas, como Cecilia escribe también mucho en inglés, probablemente no usa el signo de interrogación al principio por eso, creo que también introduce dentro del poema una ambigüedad en la entonación que es interesante. Estamos leyendo algo que parece una afirmación y que termina como una pregunta, ¿no? Todo el tiempo pasa esto con ella, que es un infierno maravilloso. Es la ambigüedad y la cosa indecidible, como cómo se atrapa esto, para volver a la pregunta de Mateo. Siempre hay algo que se escapa, siempre hay algo que se queda, y lo que yo estoy haciendo es tratar de comprometerme con eso. Muy bien. Bueno, Juan Diego, muchas gracias. Estuvo buenísimo, muchísimas gracias a todos quienes preguntaron. Buenísimas las preguntas. Las tengo y las tendré en cuenta para la tortuosa escritura que me espera. No. Nada de eso. ¿Cuánto falta en tiempo para terminar esto? ¿2 años? ¿Todavía más? Pues digamos que tengo 1 año y yo creo que quiero terminar en 1 año y medio más. Muy bien. También porque hay que terminar.
claro. Y Hay esto es que, una pelea con el perfeccionismo, que también es importante. Hay que dejarlo ser y muy luego zen, muy zen. muy Pues Juan Diego Pérez, un placer haberlo visto. Muchas gracias por compartir su trabajo, sus inquietudes, la manera bella como funciona su cerebro, sus preguntas, su humildad, su falta de arrogancia, que eso es tan de usted que no es sino entrañable. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ojalá que acabe rápido esto y que lo acabe con gran placer, no con tortura sino con placer. Muchas gracias. No, gracias a usted, Claudia, de nuevo, antes de irme, muchas gracias a todos, a los que estuvieron y a las preguntas buenísimas de verdad. Que lo mejor siempre pasa, digo yo, por fuera de la clase. La clase está muy bien, pero lo mejor siempre pasa por fuera de la clase. Muy bien, muchas gracias. Bueno, de verdad a todos por la asistencia y la participación, muchas gracias. Los esperamos aquí mañana, martes 4 de agosto, Con para oír la Liliana. intervención de Liliana Galindo, cuyo título es Ver, pensar y hacer con poesía. Problemas de la imagen en el cine de Víctor Gaviria y la poesía de Víctor Manuel Arango. José Eso será, Manuel Arango. perdón, José, uy, porque estaba, ¿qué? Víctor Gaviria, perdón, se me cruzaron. Víctor Gaviria y José Manuel Arango. Los esperamos mañana. Aquí Charlie Novoa le manda saludos a Cecilia cuando la vuelva a ver Diré. y muchos éxitos en su trabajo. Abrazos, muchas gracias. Gracias a ustedes.